Diseñado para protegernos, el tejido epitelial cumple con la función de protección, por eso sus células se ubican bien juntitas, de acuerdo con el lugar del cuerpo en que esté ubicado, recibe distintos nombres: epidermis, endotelio y epitelio, y epidermis conforma la superficie exterior del cuerpo, entonces la piel, el endotelio recubre el interior del corazón, no, entonces no, y los vasos sanguíneos, el epitelio envuelve el interior de los órganos de los aparatos digestivos, respiratorio, urinario y reproductor. Está conformado por numerosas capas o estratos, epitelio estratificado, conectando órganos. El tejido conectivo tiene por función unir a los restantes tejidos de nuestro cuerpo. Está formado por células, fibras y sustancias intercelular. Y sustancia intercelular, encargado de los movimientos. El tejido muscular está formado por células que tienen una gran capacidad para contraerse, acortarse. El aspecto de estas es alargado, razón por la que se les denomina fibras. Puede subdividirse en tres categorías. Tejido muscular liso. Las fibras tienen aspecto alargado y sus extremos son finos. Este tipo de tejido se encuentra en las vísceras y en los vasos sanguíneos. La contracción de las células se produce involuntariamente. Tejido muscular estriado. Conforma los músculos que se disponen en los huesos, llamados músculos esqueléticos. Las fibras son anchas y bastante largas, aproximadamente 40 milímetros. La contracción de estas se produce voluntariamente. Tejido muscular cardíaco. Está formado por células similares a las del tejido muscular estriado, sin embargo, su contracción es involuntaria. El receptor de estímulos. El tejido nervioso está formado por células especializadas en la recepción de estímulos: frío, calor, presión, luz, etc., llamadas neuronas. Estas responden a los estímulos a través de una onda de excitación llamada impulso nervioso que transmiten a otras células. Niveles de organización. La biología comparada nos permite estudiar y conocer a los seres vivos a través de un plan general de organización que comprende el número de células, la simetría, el metamerismo, el desarrollo embrionario y los niveles de organización. En este caso nos ocuparemos solamente del último punto, que es parte, contiene a las anteriores, de lo más simple a lo más complejo. Cuando nos referimos a un plan de organización, estamos intentando establecer la forma que guardan en su distribución las partes que conforman un ser vivo. Veamos cómo se organiza el ser humano. Este presenta protoplasma no diferenciado en células. Cada célula representa una unidad de vida. Tejidos es la reunión de células semejantes destinadas a cumplir una determinada función. Órganos son las piezas o parte de un organismo formados por los tejidos. Aparatos y sistemas son las formas en que los órganos se agrupan para realizar las distintas funciones. Organismos es cada ser vivo porque está organizado. Su organización controla y permite que funcione, es decir, que viva. Las células, las células, los tejidos, los órganos y los aparatos y sistemas determinan en los seres vivos su morfología externa o aspecto externo, su formología interna o aspecto interno, y su modo de vida y su manera de reproducirse. El sistema respiratorio, conformación y funciones. Tomar y eliminar aire es algo que hacemos en forma inconsciente, sin pensarlo, pero cuando realizamos estas acciones se ponen en funcionamiento músculos, órganos y huesos de nuestro cuerpo. De este modo, el organismo obtiene oxígeno, elemento esencial para los seres vivos, tanto que no podemos dejar de respirar, y es por eso que cuando estamos en un ambiente mal ventilado o donde hay gases tóxicos nos sentimos mal. Para efectuar esta función, los vertebrados, nosotros entre ellos, poseemos órganos especializados. Algunos seres vivos no respiran oxígeno. Un ejemplo animal es la tenia o lombriz solitaria, que vive en el aparato digestivo de los mamíferos. Entre los vegetales que se encuentran las levaduras. Este proceso de obtener energía sin oxígeno se llama fermentación. Necesitamos unos 15 metros cúbicos de aire por día. ¡Wow! El cerebro es el órgano que más consigue del oxígeno que tomamos del aire: 25%. Luego le siguen los riñones, 12%, y el corazón, 7%. Las aves y los mamíferos terrestres son los que tienen mayor actividad respiratoria porque son los que gastan más energía y además deben mantener una temperatura interna más elevada. Es muy importante respirar por la nariz y no por la boca, más aún en invierno, ya que en ella se humedece y calienta el aire. Cuando expiramos normalmente por la nariz, el aire sale como una tenue brisa a unos 2 metros por segundo, pero cuando estornudamos sale con una velocidad de un ciclón, 150 kilómetros por hora. ¡Wow!
La respiración y el sistema respiratorio. Para poder subsistir, los seres vivos no solo deben alimentarse, sino que además tienen que combinar sus nutrientes con el oxígeno, un gas que se encuentra en el aire y en el agua. Esta combinación se efectúa a través de la respiración, proceso que nos permite obtener el oxígeno necesario para oxidar los alimentos y obtener la energía necesaria y eliminar los desechos en forma de anhídrido carbónico y agua. ¿Cómo respiramos los seres humanos? Tomamos el aire por la nariz o por la boca y este viaja atravesando la parte superior de la faringe y la laringe y se comunica con la tráquea que tiene unas ramificaciones, bronquios, bronquiolos y bronquiolitos que penetran en los pulmones. Al fin de cada bronquiolito hay un saco o alveolo pulmonar que no mencionan que esta parte es la peor hecha del cuerpo humano. Tenemos una sola tubería que se divide en dos y una sola puertecita determina si vives o mueres a la hora de ingerir tus alimentos. Un solo trocito va por por el viejo camino y te estás empezando a ahogar. Eso está mal hecho. Los gorilas tienen dos, por eso pueden comer y respirar al mismo tiempo. Bueno, hacer varias cosas al mismo tiempo. Durante la ejecución de ciertos ejercicios físicos respiramos más rápido y profundamente para tomar más oxígeno y así producir mayor cantidad de energía. Inspiración y expiración. Son dos los movimientos que realiza nuestro tórax, el de inspiración y el de expiración. En ellos intervienen los músculos del pecho, el diafragma y los músculos que se encuentran entre las costillas. La ventilación de los pulmones se adecua a la necesidad del organismo gracias a la acción de un centro nervioso situado en el bulbo raquídeo, el centro respiratorio. Para inspirar, el diafragma se aplasta y se contrae y las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera. Esto hace que aumente el espacio dentro de la cavidad torácica y que la presión del aire dentro de la misma sea inferior a la externa. El aire ingresa entonces rápidamente para ocupar el lugar disponible dentro de los pulmones. La expiración es un acto sobre todo pasivo, se produce cuando el diafragma se relaja y sube y las costillas se desplazan hacia abajo y adentro. El espacio de la cavidad torácica disminuye y el aire es expulsado hacia afuera. Los pulmones del ser humano adulto tienen una capacidad de alrededor de 3 litros de aire, pero solo se intercambia medio litro en cada movimiento respiratorio. Presenta el aspecto de celdillas parecidas a las esponjas. Cuando tomamos el aire inspiramos, la caja torácica se expande porque los músculos levantan las costillas, el diafragma baja y los pulmones se llenan de aire. Cuando expulsamos el aire, expiramos, la caja torácica vuelve a su tamaño anterior y el diafragma sube y los pulmones se comprimen sacando el aire al exterior. El intercambio gaseoso en los tejidos. El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono se realiza al nivel de los pulmones y los tejidos. En estos, el oxígeno se filtra por las paredes capilares hacia las células. Ellas necesitan del oxígeno para obtener energía, en tanto el dióxido de carbono realiza un recorrido inverso de los tejidos a la sangre y de allí a los pulmones donde es expelido. ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? Al respirar, tomamos aire, nos quedamos con el oxígeno y devolvemos el dióxido de carbono y vapor de agua. Este intercambio de gases se produce dentro de los sacos alveolares que mantienen el aire separado de la sangre por una delgadísima membrana, a través de la cual la sangre captura el oxígeno como si fuera un sediento en el desierto y deja el gas carbónico que traía. La sangre oxigenada es el arterial de color rojo brillante que al recorrer el cuerpo suministra oxígeno a las células y se carga de desechos. La sangre con desechos es la venenosa, de color rojo azulado, el órgano que posibilita el pasaje de la sangre venenosa a la arteria es el corazón. Respirar en las profundidades. Un buzo no puede ascender a las profundidades acuáticas más de 30 o 40 metros. Más allá, al aumentar la presión, el intercambio de gases que se produce en los pulmones es alterado. Aumentan el oxígeno y el nitrógeno en la sangre y los tejidos. Se producen entonces en su organismo efectos parecidos a los de de una intoxicación por alcohol.
Nos miramos por dentro, la nariz. En este órgano se inicia el aparato respiratorio. Su función es proteger a los pulmones de la acción de sustancias nocivas que se encuentran en el aire inspirado. Mediante unos pelillos en el interior de la nariz se ubican las fosas nasales que calientan y humedecen el aire. La cavidad nasal se halla recubierta por una membrana mucosa especial. La faringe es un órgano común a los aparatos digestivos y respiratorios, ya que por un lado el alimento que proviene de la boca atraviesa la faringe para dirigirse al esófago, y por el otro el aire procedente de las fosas nasales se desplaza por la faringe y pasa luego por la laringe. Esta cosa es lo peligroso. La laringe está ubicada por la parte media y anterior del cuello, tiene forma de tubo y sus paredes están reforzadas por cartílagos. Hacia arriba se comunican con la faringe y hacia abajo con la tráquea. En el interior de este órgano se hallan las cuerdas vocales, donde los músculos internos de la faringe se contraen, ponen tensas y acercan entre sí a las cuerdas vocales, y como consecuencia se produce el sonido. Por ello es que la laringe se considera el órgano productor del sonido. ¿Qué voz? La fonación es una función realizada en parte por las cuerdas vocales de la laringe, que son capaces de tomar posiciones distintas según el sonido que deseamos producir. Sonido que a su vez es matizado en la boca y se manifiesta de modo diverso según las posiciones relativas de la lengua y de los labios. En otras palabras, cuando expiramos, el aire pasa a través de las cuerdas vocales. Si lo hace en cantidad suficiente, produce un sonido utilizando los músculos de la garganta. La boca y los labios, esos sonidos se transforman en palabras. La tráquea es un conductor de 12 centímetros de largo. Al llegar al tórax se bifurca y originan los bronquios. Estos se separan entre sí para penetrar cada uno en el pulmón respectivo. El bronquio derecho tiene 2 centímetros de largo, mientras que el izquierdo alcanza los 4 centímetros. Al penetrar en los pulmones, los bronquios se ramifican y forman los bronquiolos. Los pulmones están revestidos por una membrana, la pleura, formada por dos hojas, una interna y otra externa. La interna se adhiere al pulmón, la externa en cambio, tapiza internamente las paredes del tórax. Entre las dos hojas de la pleura se halla un espacio con un líquido que lubrica y facilita el desplazamiento del pulmón dentro del tórax, como las ramas de un árbol. Los bronquios se dividen en conductos cada vez más pequeños, y en sus extremos hay grupos de alvéolos, especie de globos que se llenan de aire durante la inspiración. Están rodeados por los más finos extremos de las venas y las arterias. Las los capilares sanguíneos. Nuestros pulmones cuentan con 300 millones de alvéolos. Si los extendiéramos sobre una superficie plana, cubierta de un área de 70 metros cúbicos, aproximadamente 40 veces la extensión de nuestra piel. Las paredes de los alvéolos tienen solamente una célula de espesor, de manera que el oxígeno por un juego de presiones puede salir y entrar en los capilares que los circunvan, los glóbulos rojos de la sangre, y en menor proporción el plasma. Lleva el oxígeno por todo el cuerpo. En el interior de las células, el oxígeno reacciona con la glucosa que proviene de la digestión de ciertos alimentos. Así se produce la energía que las mantiene vivas y en funcionamiento. La misma sangre lleva nuevamente a los alvéolos desde las células el gas de desecho, el anhídrido carbónico que sale de nuestro organismo cuando expiramos. La circulación y el aparato circulatorio. El aparato circulatorio permite que la sangre lleve a todas las células las sustancias que necesitamos, retire las que no sirven, los
las de desecho y las conduzca a los órganos de excreción. Está formado por el corazón, las arterias, las venas y los capilares, que se ramifican y distribuyen la sangre por todo el cuerpo. La circulación. El aparato circulatorio es un sistema formado por tubos cerrados, arterias, venas y capilares, por las que circula la sangre, impulsada por el corazón, que actúa como una bomba. Sus principales funciones son no morirte. Suministra a todas las células el alimento necesario para su consumo, liberarlas de los productos de desecho, transportar las hormonas y otras sustancias de regulación del organismo, llevar sustancias que nos inmunizan contra enfermedades. Dos circuitos. El camino que efectúa la sangre en nuestro cuerpo se realiza en dos circuitos. Circulación menor. El recorrido es corazón, pulmones, corazón. Circulación mayor. El recorrido es corazón, cuerpo, corazón. ¿Cómo actúa el corazón? El corazón con cuatro cavidades tiene un ventrículo y un aurícula de cada lado. Ambos lados funcionan como dos bombas de presión sincronizadas y envían sangre a dos circuitos distintos del sistema circulatorio. La mitad derecha describe el circuito llamado de circulación menor. Bombea la sangre pobre en oxígeno hasta los pulmones para oxigenarla. La mitad izquierda envía la sangre oxigenada al circuito llamado de circulación mayor, es decir, hacia el cuerpo. El lado izquierdo del corazón recibe la sangre de color rojo brillante, cargada de oxígeno, que viene de los pulmones y la bombea hacia todo el cuerpo. La sangre sale a través de la arteria aorta, que es como un gran tubo. La aorta se ramifica en otros tubos más pequeños, que son también arterias, y luego en los vasos capilares. Estos comunican las arterias con las venas. ¿Qué pasa con la sangre usada? Las células de los tejidos absorben el oxígeno y los alimentos que transporta la sangre y elimina anhídrido carbónico y otros desechos. La sangre entonces se torna más oscura y regresa al corazón, a su lado derecho, por medio de otros tubos llamados venas. Entonces el lado derecho del corazón bombea hacia los pulmones. La sangre usada que es conducida hasta ellos por un por una arteria especial, la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa en los pulmones? En los pulmones la sangre recibe oxígeno fresco y adquiere otra vez un color rojo brillante propio de la sangre oxigenada. Después, a través de la vena pulmonar, vuelve al lado izquierdo del corazón, desde donde es bombeada nuevamente a todo el cuerpo. Y así sucede una y otra vez. La sangre hace este viaje cientos de veces al día durante todos los días. Sistole y diastole. El periodo en que aurículas y ventrículos contraen el espacio interior se denomina sistole. Hay un periodo de sistole auricular y otro ventricular. Al finalizar la sistole, los tejidos musculares se aflojan reposando en tanto reciben nuevamente la influencia de sangre. Este periodo de reposo se denomina diastole. Todo este trabajo realizado en conjunto con el corazón recibe el nombre de ritmo cardíaco, cuya duración es de 8 décimas de segundo. Cabe aclarar que las cavidades del corazón no se llenan ni vacían absolutamente en ciclos constantes y seguidos, unos tras otros, sino que el proceso es simultáneo. Cuando los aurículas se están llenando de sangre, las ventrículas terminan de vaciarse y de modo inverso en forma alternativa. Una nigrografía permite ver los vasos sanguíneos que transportan nutrientes y oxígeno hacia el corazón y detecta así las oclusiones vasculares. Nos miramos por dentro. Los vasos sanguíneos. Los vasos o conductos por los que sangre fluye hacia el corazón se llaman venas. Los que salen del corazón se llaman arterias. Venas y arterias se asemejan a un árbol muy ramificado, cuyas partes principales están cerca del corazón. El corazón es un músculo fuerte, hueco y elástico. Está situado en el tórax por encima del diafragma, dentro de una especie de bolsita de paredes muy finas. Se trata del pericardio, entre cuyas paredes circula el líquido que impide que cuando el corazón se contrae sufra choques con los demás órganos.
El músculo cardíaco es uno de los tres tipos de músculos del cuerpo. Solo se encuentra en el corazón. Sus fibras son estriadas. Se contrae automáticamente según un ritmo propio para que la sangre llegue a todos los tejidos. Es infatigable. Interesante. La pared interna de los vasos sanguíneos está formada por una sola capa de células, la que permite que la sangre fluya mejor. Infatigable. Qué buena palabra. Las venas. Estos vasos sanguíneos son más delgados y menos flexibles que las arterias, ya que están sometidos a menor presión. Se ocupan de llevar sangre al corazón. Alojan hasta el 65% de la totalidad de la sangre del cuerpo. Cuentan con válvulas que evitan el retroceso del flujo sanguíneo a causa de la acción gravitatoria. La composición de la sangre. La sangre contiene un líquido amarillo pálido, el plasma, en el que se encuentran suspendidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Transporta oxígeno, sustancias nutritivas, anhídrido carbónico y otros productos residuales, hormonas y vitaminas. La sangre se forma en la médula ósea, parte esponjosa de algunos huesos, solo el esternón, los huesos del cráneo, las costillas, el hueso ilíaco y las cabezas de los huesos de los miembros contienen médula ósea roja. Esta está formada por células sanguíneas y por células adiposas. Las arterias tienen paredes fuertes y elásticas. Esta coordinación facilitan que puedan adaptarse a las variaciones que se producen en el flujo sanguíneo. Transportan sangre oxigenada del corazón a los tejidos. Las plaquetas son los componentes más pequeños de la sangre. Son fragmentos diminutos de las células rotas de la médula ósea. Desempeñan un papel protagónico en la coagulación junto con una de las proteínas del plasma. La fibra. La sangre tarda en coagular entre 3 y 6 minutos. Se solidifica en bandas y fibras donde se mezclan plaquetas y glóbulos. Los glóbulos blancos o leucocitos son células muy especiales que destruyen microbios y gérmenes nocivos, ingiriéndolos por fagocitosis, es decir, cumplen un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. A tal punto nos defiende que se multiplican, aumentando su número cuando existen infecciones o procesos inflamatorios. Los capilares. Las ramificaciones de los vasos se hacen cada vez más delgadas hasta convertirse en el microscópico sistema de capilares. Sus paredes de solamente una célula de grosor permiten el pasaje del oxígeno y nutrientes de la sangre a los tejidos y el pasaje del anhídrido carbónico y otros residuos de los tejidos a la sangre. Los glóbulos rojos. El componente principal de los glóbulos rojos es la hemoglobina. Esta sustancia se une en los pulmones al oxígeno, transformándose en oxihemoglobina de color rojo brillante y lo transporta hasta las células de nuestro cuerpo donde lo cede, convirtiéndose nuevamente en hemoglobina. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta presión varía con la edad, el sexo y el endurecimiento de las arterias, que disminuyen de la, que que disminuye la elasticidad y aumenta la presión. También influye las emociones, los ejercicios físicos, las comidas abundantes, las distintas horas del día. La presión arterial se divide en máxima o sistólica. Depende de la presión transmitida a la sangre por los ventrículos. Es de 110 a 120 milímetros Hg. Mínima o diastólica. Depende de la elasticidad arterial, del estado de contracción de las arterias y del volumen sanguíneo. Es de 70 a 90 milímetros Hg. La presión arterial sufre alteraciones. Hipertensión. Se dice que es en una persona hipertensa cuando su presión mínima está aumentando por encima de los 90 milímetros Hg. Hipotensión. Se dice que una persona está hipotensa cuando su presión máxima está por debajo de los 120 milímetros Hg y su presión mínima por debajo de los 20 milímetros Hg. El pulso arterial. Cada sistole ventricular origina una onda de presión que se propaga a través de todas las arterias y origina su dilatación. Al comprimir una arteria contra un hueso, se perciben suaves golpes causados por esta dilatación. Estamos hablando del pulso arterial. Se mide en la arteria radial y radial en la pedia, etc. Trastornos en el sistema circulatorio.
Los hábitos de vida actual muy sedentario, con una gran dosis de tensión y mala alimentación ingerida a destiempo o en exceso, y el cigarrillo son factores que han hecho aumentar el número de personas que contraen enfermedades cardiovasculares. Las más frecuentes son la hipertensión, cuando la presión sanguínea alcanza valores superiores a los normales, y, y la aterosclerosis. ¿Cómo se pueden prevenir? Los médicos aconsejan limitar el consumo de comidas con grasas, fundamentalmente las sólidas, como la mantequilla, la de la carne de cerdo o cordero, el tocino, ya que aumenta el colesterol y pone en riesgo la vida. En cambio, es aconsejable consumir frutas y verduras. También hay que darle importancia al ejercicio físico. Su práctica diaria asegura el buen funcionamiento del sistema circulatorio y la posibilidad de tener un corazón sano. En los albores del siglo XXI y pese a los avances de la medicina, las enfermedades cardiovasculares son uno de los factores de mortandad más importante. Ello obedece en gran medida a la atención a la falta de ejercicio y a la alimentación y al exceso de vida sedentario. La práctica diaria de ejercicios físicos disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas. ¿Cómo tomar el pulso arterial? Tomar el pulso arterial requiere una técnica sencilla pero muy valiosa, porque nos permite saber bien saber si el corazón está funcionando normalmente o no. Para ello podemos elegir varios puntos del cuerpo, como la cara interna de las muñecas, la sien o un costado del cuello, entre otros. ¿Cómo procedemos? Apoyamos los dedos índice y mayor sobre el punto elegido, presionando suavemente. Si percibimos suaves golpecitos latidos, significa que el corazón está funcionando. Si queremos saber si el pulso es normal, contamos la cantidad de latidos que percibimos en un minuto. El aparato digestivo, conformación y funciones. Comer es placentero e indispensable, como todos los seres vivos, y como consumidores que somos, y necesitamos nutrientes para obtener energía vital. Los alimentos que ingerimos sufren una serie de modificaciones hasta transformarse en sustancias solubles que pueden ser asimiladas por las células, punto de llegada de un largo recorrido. Recordemos que el proceso digestivo comienza en la boca, donde se cumplen varias funciones: detección de gustos, masticación, ensalivación. El alimento sufre nuevos cambios en su trayecto por el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, órganos de este sistema. Víctima de la gula. Sí, apósito. Após- si estás un poquito excedido de peso, debes cuidarte con la dieta de las 3P. No comas pan, ni pastas, ni postres. Las carnes se digieren más rápidamente que los vegetales. El estómago hace un movimiento ondulatorio cada 20 segundos para batir la comida y mezclarla con el jugo gástrico. El hígado es la glándula más grande del cuerpo humano. Tiene unas 500 funciones conocidas e identificadas y otras que aún se ignoran. Una buena parte de la digestión se realiza en el estómago. Es la que dura más tiempo. ¿Cuánto? Depende de la cantidad y el tipo de los alimentos ingeridos. Por ejemplo, la leche materna que ingieren los bebés se digiere más o menos en media hora. En cambio, si una comida ha sido abundante, su digestión en el estómago puede durar de 5 a 7 horas. Wow. La buena presentación y el agradable aroma de los alimentos favorece la digestión. ¿Por qué? Porque estimulan el funcionamiento de las glándulas salivales, y la saliva abundante ablanda mejor y más rápidamente los alimentos. Acertaste, y cuando nos pasa eso decimos que se nos hace agua la boca. Cuidado con comer mucho pan, pastas o dulces, que son alimentos muy ricos en hidratos de carbono. El exceso de estas sustancias nutritivas tanto como el de las grasas no se eliminan, sino que se almacenan en todo el cuerpo como reserva, y esto nos hace gordos. La digestión y el aparato digestivo. El proceso de la digestión se realiza en el aparato digestivo, formados por el tubo digestivo y las glándulas anexas. Cuando ingerimos un alimento, este sufre sucesivas transformaciones y es atacado mecánico y químicamente a efectos de ser digerido. En otras palabras, la función del aparato digestivo consiste en transformar los alimentos en sustancias más simples para que puedan ser absorbidas por las paredes del intestino, y de allí para pasar a la sangre. Las sustancias que no son digeridas salen al exterior en forma de desechos o excrementos. ¿Qué es la digestión? La digestión es un proceso que comienza cada vez que comemos algo, o sea, cada vez que ingerimos un alimento. El proceso consiste en transformar los alimentos en sustancias más simples, que puedan ser absorbidas por las paredes del intestino y de los vasos sanguíneos. Así, los alimentos llegan a la sangre para viajar hasta cada célula de nuestro cuerpo.
¿Dónde se realiza este proceso? Se realiza en las diferentes cavidades y conductos del tubo digestivo, la boca, situada en la cara, la faringe, situada en el cuello, el esófago en el tórax, el estómago, el intestino delgado e intestino grueso, situados en la región abdominal. Además, intervienen en el proceso diversas glándulas, las salivas, el hígado, el páncreas. Todas estas cavidades, conductos y glándulas forman el llamado aparato digestivo. Los alimentos que ingerimos constituyen la fuente de energía que necesita nuestro cuerpo para desarrollarse. Las células que nos conforman absorben pequeñas partículas de alimento, proteínas, glucosa y grasa, y extrae de ellas la energía necesaria. La energía necesaria, el conjunto de procesos que generan energía se denomina metabolismo.